Antes de empezar, dime algo. ¿Alguna vez pensaste que ibas por el camino correcto? Y aún así, sentiste ese peso raro en el pecho, como si algo no cuadrara. Porque esta historia empieza así. Con un día de sol, una carretera de tierra que parecía fácil, y una decisión pequeña. De esas que uno cree que no van a cambiar nada, hasta que lo cambian todo. Déjame tu like ahora. Eso ayuda a que más personas escuchen historias como esta. Suscríbete al canal, porque aquí no contamos cuentos rápidos. Contamos historias que tocan la verdad, el miedo y la conciencia. Y antes de seguir, escríbeme en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Me gusta saber hasta dónde llegan estas palabras. Ahora sí, respira hondo. Porque a veces, la libertad empieza cuando dejamos de mirar para otro lado. Y esta historia va exactamente de eso. El sol estaba alto, demasiado alto para esa hora. No era un sol amable de postal, sino uno de esos que no piden permiso, que caen de frente y te obligan a entrecerrar los ojos aunque no quieras. El tipo de sol que deja todo al descubierto, sin sombras donde esconderse. Valeria bajó la velocidad cuando el camino de asfalto terminó sin aviso, y se convirtió en tierra clara, seca, aparentemente firme. Pensó en dar la vuelta. Lo pensó de verdad, pero el GPS insistía, y ella también estaba cansada de dudar de todo. Es solo un tramo corto, se dijo. No pasa nada. Eso fue lo primero que se dijo mal ese día. El coche avanzó unos metros más y entonces ocurrió. No fue un golpe ni un ruido fuerte. Fue algo peor. Esa sensación sorda de que algo dejó de responder. El volante se volvió pesado, como si de repente el peso del vehículo hubiera duplicado. Valeria frenó, bajó, miró las ruedas. Hundidas. No mucho, lo suficiente. El silencio alrededor era extraño. No un silencio vacío, sino uno lleno de cosas. Insectos, el zumbido del calor, el propio latido en los oídos. Miró el celular. Sin señal. Claro que sin señal. Genial, murmuró, con una risa corta que no tenía nada de gracia. Pensó en llamar a alguien, en empujar el coche, en esperar. Pensó en muchas cosas menos en lo que vendría después. Fue entonces cuando escuchó pasos. No rápidos. No urgentes. Pasos tranquilos sobre la tierra seca, como si el tiempo no importara demasiado. Valeria levantó la vista y lo vio. Un hombre caminaba desde una pequeña elevación al costado del camino. Sombrero viejo, camisa clara arremangada, botas gastadas por el polvo. No parecía sorprendido de verla ahí. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Ese tramo engaña, dijo él, señalando las ruedas. Parece firme, pero se traga el coche sin avisar. Valeria tragó saliva. ¿Se puede sacar? El hombre ladeó la cabeza, evaluando. Tal vez. No ahora. Con este sol, la tierra se vuelve traicionera. Hubo un silencio incómodo, de esos que pesan más que las palabras. Soy Tomás, dijo él finalmente. Vivo ahí arriba. Valeria dudó un segundo. Valeria. Tomás asintió como si el nombre no fuera lo importante. Tengo agua fría, sombra y un teléfono que a veces funciona. Queda a 10 minutos caminando. Ella miró el coche. Luego el cielo. Luego a él. En ese instante, sin saberlo, Valeria estaba frente a su primera decisión del día. No una grande, no una heroica. Una de esas pequeñas que parecen insignificantes, pero que mueven cosas por dentro. El miedo apareció suave, casi educado. No gritó. Solo se sentó ahí. Está bien, dijo. Gracias. Mientras caminaban, el camino parecía estirarse bajo el sol. Tomás no hablaba mucho. Valeria tampoco. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí denso, como si algo estuviera esperando el momento correcto para decirse. La casa apareció detrás de una curva, protegida por un árbol grande que proyectaba una sombra generosa. Valeria sintió alivio inmediato. El cuerpo también toma decisiones antes que la cabeza. Tomás le dio un vaso de agua sin preguntar nada. Ella bebió despacio, sintiendo cómo el calor bajaba un poco. ¿Vienes de lejos?, preguntó él, casi por cortesía. De la ciudad, respondió ella. Trabajo. Con contratos. Tomás sonrió apenas. No era burla. Era algo más difícil de leer.
Los contratos siempre encuentran su camino, dijo. No siempre el mejor. Valeria no supo qué responder. El silencio volvió. Pero esta vez, Valeria sintió algo distinto. Como si ese silencio tuviera peso. Como si no fuera casual. Miró alrededor. Estanterías con carpetas. Mapas doblados. Fotografías antiguas clavadas con chinches oxidados. No eran recuerdos. Eran pruebas. Aunque todavía no sabía de qué. Todo eso, empezó a decir. Tomás la miró con calma. Es memoria, respondió. Y la verdad suele guardarse mejor cuando nadie la busca. Valeria sintió un leve nudo en el estómago. Algo se movió dentro de ella. Una incomodidad que no venía del calor. Todavía no sabía por qué, pero su conciencia ya había empezado a despertarse. Y el día apenas comenzaba. El sol seguía alto cuando Valeria salió a la galería con el vaso vacío en la mano. Desde ahí, el camino de tierra parecía tranquilo, casi inofensivo, como si nada malo pudiera pasar en un lugar así. Pero ella ya había aprendido, aunque fuera de manera torpe, que lo que parece fácil suele esconder el verdadero peso. Tomás se había quedado dentro, revisando algo en una mesa de madera gastada. No parecía apurado. No parecía preocupado. Esa calma suya empezaba a incomodarla más que cualquier gesto brusco. Valeria se sentó en el borde de la galería y cerró los ojos un segundo. El calor seguía ahí, insistente, metiéndose por la piel. Pero ahora había otra cosa. Una sensación difícil de nombrar. Como si alguien hubiera movido un mueble dentro de su cabeza, y el polvo recién levantado todavía no se hubiera asentado. Pensó en el contrato. Pensó en las firmas. Pensó en la decisión que la había llevado hasta ese camino que no aparecía en los mapas principales. Durante años había aprendido a separar las cosas. Trabajo de un lado, conciencia del otro, no mezclar, no preguntar de más, no mirar donde no la llamaban. Esa era la regla no escrita que todos seguían. Aunque nadie la dijera en voz alta. El silencio. Otra vez. El coche va a necesitar un rato, dijo Tomás desde adentro. Mejor esperar a que baje un poco el sol. Valeria asintió sin mirarlo. No tengo apuro, mintió. Tomás salió y se sentó a su lado, manteniendo una distancia justa. Ni cerca, ni lejos. Como alguien que entiende que ciertas cosas necesitan espacio para respirar. No suelo ver gente como tú por acá, dijo él, mirando al horizonte. Llegan, firman algo y se van. Rara vez se quedan a escuchar. Valeria lo miró de reojo. ¿Escuchar qué? Tomás tardó en responder. A la tierra, dijo finalmente. Cuando algo anda mal, siempre habla primero. El problema es que casi nadie quiere oírla. Valeria soltó una pequeña risa, más nerviosa que incrédula. Yo no soy de campo, dijo. No entiendo esas cosas. Tomás la miró con una media sonrisa. La verdad no necesita que uno sea de campo. Solo necesita que uno deje de correr. Otra vez esa incomodidad. Ese peso en el pecho. Valeria apoyó los codos en las rodillas. ¿Siempre viviste acá? Tomás negó con la cabeza. No. Me fui. Como casi todos. Buscando libertad, supongo. ¿Y volviste? Sí, porque entendí que irse también es una decisión. Y no siempre la correcta. El silencio que siguió fue distinto. No era vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, de recuerdos que no pedían permiso para aparecer. Valeria pensó en su propia historia, en cómo había aprendido a moverse por la vida cargando un peso que nadie veía, en cuántas veces había elegido el camino más cómodo creyendo que eso la protegía. Tomás, dijo dudando, ¿esas carpetas tienen que ver con el lugar donde estoy yendo? Él no se sorprendió. No negó. No desvió la mirada. Sí. Una sola palabra. Suficiente. El miedo apareció de golpe, ya no educado, ya no suave. Un miedo claro, concreto. Entonces, empezó Valeria. ¿Por qué me ayudas? Tomás respiró hondo. Porque ayudar a alguien perdido en el camino no siempre es sacarlo del problema, dijo. A veces es hacerle ver dónde está parado. Valeria sintió que algo se tensaba dentro de ella. Una cuerda vieja, gastada de tanto callar. No sabes quién soy,
dijo ella. No, respondió él. Pero sé quiénes suelen pasar por acá, y sé lo que dejan atrás. El sol empezó a bajar apenas, lo justo para que las sombras se alargaran. La tierra seguía caliente, guardando todo lo que había absorbido durante el día. Valeria miró el camino otra vez. Ese camino que había tomado sin pensar demasiado, convencida de que todo tenía una explicación lógica, limpia, ordenada. Hay cosas que no se pueden desver, ¿no? Dijo ella, casi para sí misma. Tomás asintió. Y hay verdades que, una vez que se asoman, te piden que elijas, seguir igual o cambiar. La palabra quedó flotando entre ellos. Cambiar. Valeria sintió el peso de esa idea caerle encima. No como una condena, sino como una advertencia. El coche seguía quieto. El camino seguía ahí. El día avanzaba. Y dentro de ella, algo empezaba a moverse, lento pero firme, como la conciencia despertando después de mucho tiempo de silencio. El sol ya no caía de frente, pero seguía ahí, firme, como si se negara a irse antes de tiempo. La sombra del árbol se había estirado lo suficiente para cubrir parte de la galería, y aún así el calor seguía pegado a la piel, insistente, recordándole a Valeria que ese día no le iba a dar tregua. Tomás entró a la casa sin decir nada. Valeria dudó un segundo antes de seguirlo. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque quedarse afuera ya no era una opción. Tal vez porque algo dentro de ella sabía que, una vez cruzado cierto umbral, no había camino de vuelta. El interior olía a madera vieja y a tierra seca. Nada estaba fuera de lugar, pero tampoco había nada decorativo. Todo parecía estar ahí por una razón. Tomás se detuvo frente a la mesa y abrió una de las carpetas. No la empujó hacia Valeria. No la invitó a mirar. Simplemente la abrió. Esto empezó hace años, dijo. Mucho antes de que tú aparecieras en este camino. Valeria se acercó despacio. Cada paso tenía peso, como si el piso se hubiera vuelto más denso. Fotos en blanco y negro. Escrituras, firmas, sellos oficiales que ella reconocía demasiado bien. Su estómago se cerró. Estos documentos, dijo, no deberían existir así. Tomás la miró. Y sin embargo existen. El silencio que siguió no fue cómodo. Fue espeso. Un silencio que obligaba a pensar. Valeria pasó los dedos por una de las hojas. Sintió un escalofrío. No era miedo físico. Era algo peor. El reconocimiento. Esto es parte del acuerdo que voy a cerrar, dijo, casi en un susurro. O que iba a cerrar. Tomás no reaccionó, como si ya lo supiera. Siempre hay alguien que llega para poner la última firma, respondió. La que hace que todo parezca legal. Limpio. Definitivo. Valeria cerró los ojos un segundo. Imágenes sueltas cruzaron su cabeza. Salas de reuniones, aire acondicionado, cafés caros, palabras como oportunidad y crecimiento. Todo tan ordenado. Todo tan lejos de ese camino de tierra. Yo no hice esto, dijo, con la voz tensa. Tomás asintió despacio. No. Pero ahora sabes. Ahí estaba la diferencia. Ese pequeño detalle que lo cambiaba todo. Saber. Valeria sintió la conciencia despertar del todo, como si hubiera estado dormida durante años. Y con ella vino el miedo, claro. No el miedo a Tomás ni al lugar. El miedo a sí misma. Si no sigo, dijo. Voy a perder mucho. Tomás la observó con atención. Siempre se pierde algo, dijo. La pregunta es qué peso estás dispuesta a cargar después. El sol entraba por la ventana, iluminando las hojas sobre la mesa. No había rincones oscuros donde esconder la verdad. Todo estaba expuesto, crudo, sin adornos. Valeria se sentó. De golpe, las piernas no le respondían igual. ¿Por qué tú?, preguntó. ¿Por qué te quedaste con todo esto? Tomás cerró la carpeta con cuidado. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque si nadie guarda memoria, la justicia se vuelve un cuento bonito que nadie se toma en serio. Valeria pensó en cuántas veces había hablado de justicia en abstracto, como un concepto lejano, cómodo. Nunca así. Nunca con nombres, fechas, consecuencias. Yo creía que estaba avanzando, dijo. Que estaba siguiendo el camino correcto.
Tomás negó suavemente. A veces el camino correcto no es el que te lleva más rápido, sino el que no te deja rota por dentro. La frase se le clavó. Afuera, el coche seguía inmóvil, como si el tiempo también estuviera esperando. Valeria entendió algo en ese momento. No estaba atrapada ahí por el camino, ni por el calor, ni por la falta de señal. Estaba ahí porque la vida, por una vez, le había quitado todas las distracciones. Solo quedaban ella, la verdad, y una decisión que no podía seguir postergando. Respiró hondo. Muéstrame todo, dijo. No quiero seguir sin saber. Tomás la miró durante un largo segundo. Luego asintió. Y así, sin discursos ni promesas, Valeria cruzó un punto invisible del que ya no habría regreso. El sol estaba más bajo, pero no menos intenso. La luz entraba inclinada por las ventanas, marcando líneas largas sobre el suelo de tierra apisonada, como si el día estuviera subrayando cada cosa importante. Valeria tenía la sensación incómoda de que nada ahí era casual. Ni siquiera el silencio. Tomás abrió otra carpeta. Luego otra. Y otra más. No hablaba demasiado. No necesitaba hacerlo. Los documentos hablaban solos. Fechas que no coincidían. Firmas repetidas con pequeñas variaciones. Nombres de empresas que Valeria conocía, algunas demasiado cercanas a su propio trabajo como para fingir sorpresa. El peso en su pecho aumentó. Esto no es un error, dijo ella finalmente. Es un sistema. Tomás asintió. Exacto. Y los sistemas funcionan porque mucha gente toma pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Valeria apoyó las manos en la mesa. La madera estaba tibia por el calor acumulado del día. Yo pensé que si hacía bien mi parte, empezó a decir, pero se detuvo. Tomás la miró sin apuro. ¿Bien para quién? La pregunta cayó pesada, directa, sin rodeos. Valeria sintió algo parecido a vergüenza. No de Tomás, de sí misma. De todas las veces que había confundido eficiencia con justicia, silencio con profesionalismo, comodidad con libertad. Si no firmo, dijo, todo se va a complicar. Van a preguntar. Van a presionar. Siempre presionan, respondió Tomás. El miedo es parte del negocio. Ella cerró los ojos un instante. El miedo ya no era una idea abstracta. Tenía forma, tenía consecuencias, tenía nombres. ¿Y tú? Preguntó. ¿Nunca tuviste miedo? Tomás soltó una breve risa, seca. Todos los días. Pero aprendí algo. El miedo no desaparece cuando callas, solo cambia de lugar. Se te mete adentro. El silencio volvió. Pero esta vez no era pesado. Era tenso, expectante. Valeria caminó hasta la ventana. Desde ahí veía el camino de tierra, el coche detenido, la línea del horizonte temblando con el calor. Todo parecía igual que horas antes, y sin embargo, nada lo era. Si sigo adelante, dijo sin volverse, voy a estar traicionando algo que ya no puedo ignorar. Tomás se apoyó en el marco de la puerta. Y si no sigues, vas a cambiar tu vida. No toda de golpe, pero lo suficiente. Valeria pensó en esa palabra. Cambiar. Siempre le había parecido peligrosa, exagerada. Ahora sonaba inevitable. No sé si soy tan valiente, admitió. Tomás negó con la cabeza. Esto no va de valor. Va de conciencia. De saber con qué versión de ti puedes vivir cuando se acabe el día. El sol siguió bajando, lento, como si les estuviera dando tiempo. Entendió, de repente, que nadie la estaba obligando, que la decisión era solo suya, y que precisamente por eso pesaba tanto. Valeria respiró hondo. Si hago lo correcto, dijo, no va a haber aplausos. Casi nunca los hay, respondió Tomás. Pero hay algo mejor. Dormir sin negociar contigo misma. Ella cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una claridad incómoda, pero honesta. La verdad ya no era algo externo, estaba dentro. Cuando los abrió, supo que ya había elegido, aunque todavía no lo hubiera dicho en voz alta. El día se acercaba a su final, y con él, la versión de Valeria que había llegado por ese camino. El sol estaba a punto de caer,
pero el calor seguía pegado a la piel como una segunda ropa. Valeria sentía la garganta seca, no por falta de agua, sino por todo lo que aún no había dicho. Hay decisiones que primero se toman por dentro, y después te persiguen hasta que las haces visibles. Tomás salió al patio para revisar el coche otra vez. El motor ya no estaba tan caliente. Valeria lo observó desde la galería. Pensó que en cuanto ese coche arrancara, el camino volvería a abrirse frente a ella como siempre. La tentación de seguir igual era fuerte, familiar, cómoda. Si funciona, dijo ella, todavía puedo llegar hoy. Tomás levantó la vista. Sí, todavía puedes. No había juicio en su voz. Solo verdad. Valeria bajó los escalones y se paró a su lado. El polvo se le pegó a los zapatos caros que ya no parecían tan importantes. Miró el coche, el camino, el horizonte. Si sigo, dijo, todo esto desaparece. Vuelvo a mi mundo, a mis reglas. Nada desaparece, respondió Tomás. Solo se esconde mejor. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez Valeria no huyó de él. Lo dejó estar. Dejó que el peso de la conciencia se acomodara donde tenía que estar. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó ella. ¿Qué parte de mí quiere pensar que no es mi problema? Tomás apoyó una mano en el capó. Esa parte siempre aparece primero. Valeria soltó una risa amarga. ¿Y aún así? No puedo. La frase salió sola. Clara. Irrevocable. Tomás la miró con atención. Entonces ya elegiste. Valeria asintió despacio. Voy a frenar el contrato. Voy a pedir tiempo. Y cuando pregunten por qué, no voy a mentir. Decirlo en voz alta fue distinto. El miedo se activó de inmediato. Imaginó llamadas, reuniones tensas, miradas que ya no serían las mismas. Imaginó el peso de ir contra un sistema que no perdona desviaciones. Te van a presionar, dijo Tomás. Van a decirte que exageras, que no es tan grave. Lo sé. Van a ofrecerte cosas. Valeria respiró hondo. También lo sé. El sol tocó el borde del horizonte. La luz se volvió dorada, casi engañosa. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué pasa contigo si hago esto? Tomás tardó en responder. Nada cambia de inmediato, dijo. Pero cada paso en dirección a la justicia deja huella, aunque tarde. Valeria pensó en lo extraño de todo. Había venido buscando cerrar algo, asegurar su lugar, proteger su libertad económica. Y estaba ahí, a punto de cambiar el rumbo por algo que no figuraba en ningún contrato. Nunca pensé que ayudarme significaría esto para ti, dijo. Tomás negó con la cabeza. Yo no te ayudé para que te quedaras. Te ayudé para que eligieras despierta. El motor arrancó al segundo intento. El sonido rompió el silencio de la tarde como una señal. Valeria abrió la puerta del coche, pero no subió enseguida. Se quedó mirando a Tomás. No sé cómo va a terminar esto, dijo. Casi nunca se sabe, respondió él. Eso no quita que sea el camino correcto. Valeria subió al coche. Antes de cerrar la puerta, miró una vez más la casa, la tierra, la sombra del árbol. Por primera vez en años, sintió algo parecido a libertad. No cómoda, no fácil, pero real. El coche avanzó despacio por el camino de tierra, levantando polvo. Y con cada metro que se alejaba, Valeria entendía algo nuevo. Hacer lo correcto no te salva del miedo, pero te devuelve algo que habías perdido sin darte cuenta. A ti misma. El sol ya había quedado atrás cuando Valeria volvió a la ruta principal, pero el calor seguía atrapado dentro del coche, como si el día se negara a soltarla. Bajó la ventanilla y el aire seco entró de golpe, cargado de tierra y polvo. Ese olor le recordó inmediatamente de dónde venía, y por qué se había ido de ahí distinta. Durante varios kilómetros condujo en silencio. No puso música. No quería distracciones. El volante vibraba levemente bajo sus manos, y ese contacto físico con el coche, con el camino, la mantenía presente. No estaba huyendo, estaba avanzando. Y esa diferencia, aunque sutil, pesaba. El teléfono vibró por primera vez. No lo miró. Vibró de nuevo. Y otra vez. Mensajes. Llamadas perdidas. El mundo que había dejado en pausa empezaba a exigir explicaciones.
Ese mundo no estaba acostumbrado a que alguien se tomara tiempo para pensar, mucho menos para cambiar de rumbo. Valeria dejó que el teléfono vibrara hasta quedarse en silencio. Necesitaba unos minutos más para acomodar el peso de lo que había hecho. No se sentía valiente, se sentía expuesta, como si hubiera salido sin abrigo a un lugar donde todos sabían señalar. Cuando finalmente respondió, lo hizo con el coche detenido al costado del camino, frente a un paisaje plano, interminable. ¿Dónde estás?, preguntó la voz al otro lado. La reunión ya empezó. Valeria respiró hondo. No respondió de inmediato. Aprendió que el apuro casi siempre juega a favor del otro. Necesito frenar el proceso, dijo. Hay cosas que revisar. Hubo una pausa mínima. Apenas un segundo. Pero ella la conocía bien. Era el instante en que el sistema recalcula. ¿Revisar qué?, respondieron. Todo está en orden. Los informes están cerrados. Valeria miró el horizonte. Esa línea recta que siempre le había dado seguridad. No para mí, dijo. No así. Colgó antes de que la conversación se convirtiera en persuasión disfrazada de preocupación. Sabía cómo funcionaba ese juego. Primero la duda, luego el halago, después la presión elegante. El miedo no llegaba gritando, llegaba prometiendo protección. Las horas siguientes fueron una sucesión de mensajes medidos, estratégicos. Nadie hablaba de consecuencias, pero todos las sugerían. No es el momento. Esto puede afectarte. Estás cargando con un problema que no es tuyo. Cada frase era un intento de devolverla al silencio cómodo de antes. Valeria paró en una estación de servicio cuando ya era de noche. El lugar estaba casi vacío, iluminado por luces blancas que hacían todo parecer plano, sin profundidad. El silencio ahí era distinto al del campo. Artificial, frío, sin vida. Se miró en el espejo del baño. La cara era la misma, pero los ojos no. Había algo más firme ahí, más cansado también. Esto es el peso del que hablaba, murmuró para sí. Pensó en Tomás, en su calma, en la manera en que había hablado de la verdad sin adornarla, en cómo la conciencia no gritó, solo esperó. Volvió al coche y revisó los documentos una vez más. Aunque los había visto decenas de veces ese día, seguían doliendo igual. Porque ahora, ya no eran solo papeles. Eran decisiones tomadas por otros que ella estaba a punto de validar. ¿O no? Esa noche durmió poco. El miedo apareció en forma de pensamientos prácticos. Pérdida de reputación, de oportunidades, de apoyo. No eran fantasías. Eran escenarios posibles. Reales. Pero también apareció otra cosa, más baja, más constante. Una sensación extraña de coherencia. Como si algo dentro de ella, después de años, hubiera encontrado su lugar. Al amanecer, con el sol entrando por la ventana, tomó otra decisión. Escribió un correo breve, sin dramatismo, sin acusaciones. Pidió auditoría externa, revisión independiente, transparencia. No explicó todo. Todavía no. Pero abrió una grieta en un muro que llevaba años intacto. Las respuestas llegaron rápido. Algunas eran amables. Demasiado. Otras, frías y cortantes. Una, en particular, fue directa. Estás poniendo en riesgo tu posición. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ciudad despertar. El tráfico, los edificios. Todo seguía igual. El mundo no se había detenido por su decisión. Y sin embargo, algo fundamental ya había cambiado. Entendió entonces algo que nadie le había enseñado. La libertad no llega cuando ganas, ni cuando te aplauden. Llega cuando aceptas el costo de no traicionarte. El camino por delante seguía siendo incierto, largo, incómodo. Pero por primera vez, no le resultaba ajeno. El sol de la tarde caía oblicuo entre los edificios cuando Valeria volvió a mirar el correo por tercera vez. No había nuevas respuestas, pero el silencio ya no era neutro. Era expectante, como si algo estuviera tomando impulso del otro lado. Decidió salir a caminar. No por ejercicio, por necesidad. Las calles de la ciudad estaban llenas de gente apurada, de bocinas, de conversaciones a medias. Todo ese ruido contrastaba con el silencio seco del camino de tierra, que todavía le rondaba la cabeza. A veces, pensó,
El ruido también es una forma de esconder cosas. Mientras caminaba, el teléfono vibró. Un número que no tenía agendado. Dudó un segundo. Luego atendió. ¿Valeria? Preguntó una voz femenina, firme. No sé si recuerdas mi nombre. Soy Lucía. Trabajamos juntas hace años. Valeria se detuvo. Claro que me acuerdo, respondió. ¿Todo bien? Hubo una pausa breve. De esas que anuncian algo importante. Me llegó tu pedido de auditoría, dijo Lucía. Y necesito hablar contigo. Se encontraron en un café discreto, lejos de los lugares habituales. Nada elegante, nada estratégico, solo mesas pequeñas y luz natural entrando por un ventanal sucio. Lucía llegó sin rodeos. No eres la primera que ve algo raro, dijo, pero sí la primera que frena el camino. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Tú también sabías? Lucía negó con la cabeza. No todo, pero sabía lo suficiente como para cargar con culpa. Y con miedo. Valeria apoyó las manos en la mesa. Sintió el peso compartido, por primera vez. Hay más gente, continuó Lucía. No muchos, pero los hay. Gente cansada del silencio. La palabra quedó flotando entre ellas. Silencio. Ese viejo conocido. Si esto sale a la luz, dijo Valeria, no va a ser limpio. No va a ser rápido. Lucía sonrió apenas. La justicia nunca lo es. Hablaron durante horas. De documentos. De nombres. De decisiones pequeñas que habían sostenido algo grande. Valeria entendió entonces que Tomás no era una excepción. Era el inicio de una red invisible de personas que habían elegido no mirar para otro lado, aunque eso significara cargar un peso incómodo. Esa noche, al llegar a casa, Valeria recibió otro mensaje. Esta vez de Tomás. A veces la tierra devuelve lo que se le quitó. Solo hay que saber esperar. Sonrió sin darse cuenta. Respondió con pocas palabras. No estoy sola. El miedo seguía ahí. No se había ido. Pero ya no mandaba solo. Había algo más fuerte creciendo despacio. Una conciencia compartida. Al día siguiente, las cosas se aceleraron. Un medio pidió confirmación de datos. Un nombre importante canceló una reunión. Un correo interno habló de crisis de confianza. El sistema empezaba a crujir. Valeria no celebró. No era una victoria. Era un proceso, uno que exigía constancia, paciencia y la disposición a cambiar incluso cuando dolía. Se acordó de la frase de Tomás. El camino correcto no siempre es el más rápido. Por primera vez, entendió su verdadero significado. La verdad ya no era solo suya. Había empezado a caminar sola, sí. Pero ahora otros se sumaban. Cada uno desde su lugar, empujados por la misma necesidad de libertad. Y aunque el final todavía no se veía claro, Valeria supo algo con certeza. Ya no había vuelta atrás. El sol volvió a salir como siempre, sin pedir permiso, sin preguntar si alguien estaba listo. Valeria lo notó desde la ventana de su departamento mientras la ciudad despertaba con la misma rutina de siempre. Autos, gente, ruido. Todo seguía en movimiento, como si nada hubiera pasado. Pero ella sabía que no era verdad. Habían pasado semanas desde aquel día en el camino de tierra, y aún así lo sentía cerca. No como un recuerdo lejano, sino como algo que se había quedado a vivir dentro de ella. Hay lugares que no se olvidan porque no son solo lugares. Son puntos de quiebre. El proceso avanzó sin dramatismo público, pero con un desgaste silencioso. Auditorías, investigaciones, nombres que empezaron a circular en voz baja. Reuniones canceladas sin explicación. El sistema no cayó de golpe. Nunca lo hace. Primero se defiende. Luego se adapta. Después sacrifica piezas. Valeria perdió cosas. Perdió invitaciones. Perdió llamadas. Perdió cierta protección invisible que había dado por sentada durante años. Y, aún así, cada noche dormía mejor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba ese peso extraño en el pecho. Ese que no te deja descansar aunque el cuerpo esté cansado. Descubrió que la conciencia, cuando deja de ser ignorada, no grita. Respira. Una tarde recibió un mensaje de Lucía. Confirmado. Hay restituciones en proceso. Valeria apoyó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. Pensó en Tomás, en la tierra seca,
en el vaso de agua fría bajo el sol, en cómo todo había empezado sin épica, sin música, sin promesas. Decidió volver, no por obligación, por cierre. El camino seguía ahí, el mismo polvo, el mismo calor, la misma curva engañosa. Pero esta vez no se detuvo por accidente. Se detuvo porque quiso. Tomás estaba reparando una cerca cuando la vio llegar. Se quitó el sombrero y sonrió con esa calma que siempre parecía venir de otro tiempo. Pensé que no volverías, dijo. Yo también, respondió ella. Pero algunas cosas necesitan terminar donde empezaron. Se sentaron bajo la sombra del árbol. Hablaron poco, no hacía falta. Hay silencios que ya no incomodan, porque no esconden nada. No cambiaste el mundo, dijo Tomás, como leyendo sus pensamientos. Valeria negó con la cabeza. No, pero cambié mi camino. Tomás asintió. Eso es más difícil. Antes de irse, Valeria miró una vez más la casa, la tierra, el horizonte. Entendió algo que antes no veía. La libertad no siempre se siente como ligereza. A veces se siente como coherencia. Condujo de regreso sin prisa. No sabía qué vendría después. No tenía un plan perfecto. Pero por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba uno para sentirse en paz. Porque la verdad, cuando se elige, no garantiza finales felices. Garantiza algo mejor, no vivir dividido. Y eso, al final, lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez porque en algún punto de esta historia viste algo de ti. Tal vez porque también has estado en un camino que parecía fácil. O porque has sentido el peso de una decisión que sigues postergando. Si esta historia te tocó de alguna manera, déjame un like. No para el algoritmo, sino para que más personas encuentren historias que hablen de verdad, conciencia y justicia. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos que no se quedan en la superficie. Y sobre todo, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez elegiste el silencio cuando sabías que algo estaba mal? ¿O estás justo ahora frente a una decisión que puede cambiar tu camino? A veces, leer a otros también nos da el valor que todavía estamos buscando. Gracias por quedarte hasta el final.